Buenas noches para todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de catequesis de la Numen Fidei, hoy 17 de marzo de 2026. Agradezco al equipo técnico, a Bernardo, a Rosy, a Erika, que están detrás de las pantallas, también permitiéndonos recibir esta formación que nos alienta nuestro caminar en la fe. Nuestra catequista de esta noche es Marta Suárez. Marta es catequista de la parroquia de San Ambrosio, con una amplia experiencia en trabajo con niños, y lo ha hecho con una calidez, una cercanía, una metodología muy cristiana, muy maternal. Y es la voz de los laicos, es la voz también de la mujer. Qué bueno que también nosotros veamos y escuchemos lo que Dios hace y lo que Dios permite también en su pueblo por medio de los laicos y en especial de las mujeres. Vamos a pedir el Espíritu Santo y enseguida le daré la palabra a Marta. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, respira en mí con tu Espíritu Santo en nosotros, para que nuestros pensamientos te puedan ser santos. Todos nuestros pensamientos nos lleven a ti. Actúa, oh Espíritu Santo, para que nuestro trabajo pueda ser santo. Dibuja mi corazón para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Marta, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos listos para que tú nos catequices, porque la catequesis alimenta el caminar del creyente. Adelante. Monseñor, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, eh, buenas noches para todos. Antes de entrar en lleno en nuestro tema de hoy, quisiera, si fuera posible, escuchar otra canción que nos va a preparar para ir introduciéndonos un poquito en el tema de hoy, que será la plenitud de la fe cristiana. Entonces los invito a escucharla, por favor. Bueno, entonces, como les decía, empezaremos hoy nuestra catequesis abordando el tema sobre la plenitud de la fe cristiana. Y esto nos lleva a retomar un poco lo que hemos venido hablando en, en nuestras dos primeras sesiones, y para ello vamos a iniciar a partir de la primera pregunta. ¿A qué se refiere la plenitud de la fe cristiana? Que es el tema que hoy queremos profundizar y que ustedes se lleven una pequeña reflexión acerca de este aspecto tan importante para nosotros. Cuando hablamos de la fe cristiana y la plenitud, como nos dice nuestra encíclica, pensemos en la vida y el camino de Abraham, de Moisés, de los profetas que tenían su fe en Cristo que había de venir. Incluso pensemos también en la fe de muchos santos que a lo largo de los años han dado muestras firmes de su fe puesta en el Señor, ¿sí? Todos ellos nos van dando esa luz para comprender que la plenitud de la fe nos invita a reflexionar en dos palabras importantes: alegría y salvación, y a reconocer una fe centrada en Cristo. Y hoy de manera especial quisiera que ustedes se grabaran en sus corazones esas dos palabras, alegría y salvación, y que las mantengan siempre presentes. ¿Por qué? Alegría y salvación que va más allá de lo terrenal, que es el producto de, como iremos viendo, al confiar plenamente en la obra, en el amor, en esa promesa de Dios, alegría de poder vivir la reconciliación con Dios y la vida eterna. Una alegría de poder comprender el significado profundo del amor y de un encuentro profundo con Cristo. Es la alegría en la forma también de vivir mi fe. Y en esto nos va llevando la encíclica Lumen Fidei a comprender que esa fe es capaz de reconocer y confesar a Jesús como el Señor y que Dios Padre lo resucitó entre los muertos, como también lo leemos en nuestra cita de Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, ¿sí? Y aquí volvemos entonces a retomar lo que nos dijo Monseñor Luis José sobre que la vida humana y la fe cristiana tienen su punto de encuentro en la esperanza.
Los que pudieron participar en el primer encuentro sabrán que él nos enfatizó mucho en esta parte y es así como hemos ido viendo a lo largo de estas catequesis cómo esa fe en el caso de Abraham, ¿cierto? Me estaba ya orientando a Cristo, ¿sí? En cierto sentido podríamos decir que era una visión anticipada de esa fe, de lo que sería el misterio de Cristo, ¿sí? Ya existía una fe, una certeza de lo que se tendría. Recordemos que el pueblo de Dios ha vivido todas las manifestaciones del amor dado por ese Padre y ahora llegaría ese momento aún más sublime que era en Jesús, porque en él pues se iba a dar esa manifestación de lo que nosotros llamamos la fiabilidad de Dios a su pueblo. Nos dice Lumen Fidei en el numeral 5, todos los hilos del Antiguo Testamento convergen en Cristo. Entonces, Él se convierte en el sí definitivo de todas las promesas. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué significa eso del sí definitivo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en Cristo se da toda esa conexión con palabras modernas. Podríamos decir, conectamos nuestro Wi-Fi para que se dé ese encuentro entre la promesa de esa alianza y la redención dada por Cristo. Y gracias a ello encontramos como ese camino que nos lleva a esa reconciliación de los seres humanos con Dios y a esa plenitud que es donde florece aún más el amor de Dios, ¿cierto? ¿Y por qué decimos que entonces que Cristo es el sí definitivo de las promesas? Pues tendríamos que decir que Jesús no lo veamos solo como un mensajero de Dios, sino que va más allá, porque en él está el cumplimiento del Dios mismo, ¿sí? Todo eso que hemos venido escuchando de la alianza de Abraham, de los patriarcas, finalmente es en Jesús en donde se vive esa afirmación y hace que la historia de la salvación pues sea algo real, ¿cierto? No quedó simplemente allí, sino que es algo que está presente en nuestras vidas y su obra como redentor y como salvador se vive y se siente. No es algo imaginario, no es una mentira, es real en nuestras vidas, ¿cierto? Jesús logra entonces esa coherencia y esa respuesta final de Dios a la humanidad. ¿Y cómo vamos a entender entonces ese amor de la fe como amor perfecto? ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Cómo nos va llevando? Pues para ello tendríamos que comprender que la fe cristiana encierra cuatro aspectos importantes que yo quisiera que hoy tuviéramos muy presentes. La primera es esa fe en el amor pleno de Dios, fe en su poder, fe que reconoce a Cristo como Hijo de Dios y por último esa fe en su amor con capacidad de transformar el mundo ayer, hoy y siempre, ¿cierto? Y de iluminar todas nuestras vidas. Es un amor maravilloso, es un amor que desborda todo. Esos cuatro puntos son los que yo quisiera que ustedes tuvieran muy presentes y sobre los cuales la encíclica nos llama la atención, ¿cierto? Para nuestra labor personal, pastoral y también desde la plenitud de la fe. Y bueno, ahora preguntémonos algo más. ¿Por qué nos menciona lo de un amor con capacidad de transformar el mundo? Pues porque la fe actúa en nuestra vida personal transformándonos y también en la vida de los que están cerca de nosotros. Y esto lo vemos cuando con nuestros comportamientos damos testimonio de vida y dejamos reflejar el conocer a Dios. Cuando dejamos actuar ese don, ese regalo dado por Dios que es la fe, como lo vimos en nuestra primera catequesis y de lo cual también nos habló Monseñor Rubén en la segunda eh, catequesis que también nos fue acercando hacia este contexto de la fe. Entonces, es esa fe con la cual se va transformando el mundo y Dios va actuando, ¿cierto? La fe entonces vamos viendo que es esa seguridad interior de que Dios está obrando, ese amor incondicional está reflejándose, Dios refleja en su máximo esplendor que es en Cristo su Hijo, en su muerte y luego en su glorificación y en su resurrección, todo el amor que tiene encerrado para brindárselo, otorgárselo a sus hijos, o sea, desborda su corazón para darlo a todos. Entonces también vamos observando que esa fe que nos hace confiar en su poder decisivo no es más que la confianza
y esa seguridad de que Dios cumple las promesas. Y esto pues poco a poco nos va también invitando o nos va llevando a mantenernos en esa obediencia y a entregar nuestra vida confiados al Señor, así como lo hizo Abraham, confiados incluso ante lo que aún no vemos, así como lo escuchábamos en una parte de nuestra canción, ¿no? Habrán momentos difíciles, pero seguimos confiados ahí. Recordemos también lo que dice Hebreos en el capítulo 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos reflexionando y viendo cómo la mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por los hombres. ¿Pero por qué lo hizo? Bueno, sabemos que por el amor a sus amigos, por nuestra salvación y para transformar de pronto esos corazones pecadores a los que Él quería seguirles extendiendo su amor y acogiéndolos. Entonces, a partir de eso, ¿a qué nos lleva Lumen Fidei? ¿A qué nos invita a reflexionar aún un poco más en esta parte de la encíclica? Que al contemplar la muerte de Jesús, la fe debe fortalecerse, porque se recibe una luz deslumbrante que va a tocar todas nuestras vidas. Para muchos puede ser algo doloroso. Muchos dirán, por ejemplo, pero ¿quién se va a someter a ese sufrimiento, a ser crucificado, a ser maltratado, a ser ultrajado? Pero para nosotros es fuente, como dije, de fortaleza. Y eso significa que esa luz pues va encerrando todo ese amor que busca la salvación de cada uno de nosotros. La entrega de Cristo me lleva entonces a mantenerme firme en mi fe, a confiar plenamente en Él y en el Padre. Su muerte, pues, nos muestra la absoluta fiabilidad del amor de Dios. Y esto es algo también muy importante de lo que nos habla la encíclica, porque Dios lo ha devuelto a la vida, lo cumplió. No se quedó allí simplemente en la muerte, sino que por el contrario, su Hijo fue glorificado. Y por eso podríamos decir que también es un amor que siente y actúa, porque va más allá para liberarnos del pecado, no quiere que nadie quede fuera, sino que busca la situación de rescatar a todo ser humano. Está abierto para todo el que lo quiera coger y eso lo demostró él en la cruz, ¿no? Ese amor y esa fiabilidad también. No es un amor tampoco que tenga condiciones ni ataduras, sino que es un amor libre que espera y acoge. Quisiera decirles que esta encíclica nos invita a ver que Cristo es el testigo fiel, merecedor de la fe, como nos dice en Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 5, y que la fe nos enseña que debe ser fuente en nuestras labores pastorales, en nuestra familia, en nuestro entorno laboral, dejarnos tocar el corazón por Él y escucharlo. También podríamos decir que la fe en Cristo nos ha dado la salvación y es una salvación ante todo llena de amor, pero debe llevarnos a transformar nuestros corazones, ¿sí? Solo así pues podrá habitar en el corazón de cada uno, de manera que esa fe sea como la fuerza que nos motive para actuar, ¿sí? Para perseverar incluso en las dificultades y no quedarnos como en esa posición cómoda o en una creencia pasiva. Nos invita a dar ese salto y a salir de nuestra zona de confort. Entonces, para ello, pues necesitamos, así como vemos en la diapositiva, de pronto que ponernos bien como las gafitas y ver como Jesús, con los ojos de Jesús, el mundo actual que nos rodea, ¿no? Y también por medio de él podemos confiar para conocer al Padre, porque es quien lo conoce verdaderamente, ¿cierto? Y así lograremos pues nosotros también tener una verdadera relación de amor firme y constante. Así como nosotros acudimos confiados al médico porque sabe de medicina o porque acudimos a los arquitectos porque saben de las obras, pues así con Cristo él es quien más conoce al Padre y a través de Él podemos conectarnos y afianzar cada día más, ¿cierto? Nuestra relación como hijos con ese Padre. Para aplicar la plenitud de la fe cristiana, también nos invita que nos debe llevar, ¿sí? Como catequistas o como agentes evangelizadores, a ser esos testigos creíbles. Y esto implica que debemos salir de esos esquemas que solo enseñan simplemente conceptos o doctrinas y dar ese salto a transmitir una experiencia de amor personal con Cristo.
en donde la fe se presenta como una luz que ilumina toda la vida y nos transforma. Quisiera compartirles algo que nos enseñaba el Papa Francisco y él decía, cuando esa transformación ocurre en nuestras vidas, uno ya no camina igual porque el corazón cuando es tocado, ¿sí? Por la promesa de la plenitud, ya no se conforma con mitades. Quiere más, busca más, espera más y ama más. Eso nos decía nuestro querido Papa Francisco. Y ya para terminar, quisiera compartirles con humildad mi testimonio como catequista y cómo la plenitud de la fe me ha llevado a sentir la alegría de dar a conocer que Cristo es el centro de mi vida, ¿sí? Es un camino que inicié con el deseo de conocer más de Cristo y poco a poco pues mi corazón fue cambiando, ¿no? Hubo momentos de dificultades, incluso aún se dan esos momentos en que por decir así, a uno se le baja como la batería, ¿cierto? Pero uno mira a Cristo, ¿sí? Y yo le pido a Él y al Padre la fortaleza y la capacidad de comprender todo lo que encierra su inmenso amor. Fue así como se dio el cambio profundo, aunque vengo de una familia creyente, desde el momento en que se inicia ese camino en el SPAD como catequista, uno va comprendiendo verdaderamente que el ser catequista es una vocación que ha de estar siempre centrada en la persona de Cristo, definida como ser discípulo y misionera. ¿Y ello qué implica? Pues iniciar un camino para madurar, no solo como persona, sino también en el aspecto de la fe, ¿cierto? De mirar desde otro punto de vista y de mirar con los ojos de Jesús, viviendo una espiritualidad de comunión, de testimonio y de servicio, cultivando la oración, la palabra y la vida sacramental en comunidad, que son esos ejes fundamentales, como les digo, de mi formación como catequista SPAD. Y todo ello pues ha ido transformando mi corazón y pues nada más hermoso, por ejemplo, que ver el rostro de los niños cuando uno termina la preparación de ellos y los vuelve a ver siendo parte de la comunidad cuando siguen firmes como miembros de la iglesia y apoyan el camino incluso de otros niños o esos padres de familia que deciden hacer parte de las pequeñas comunidades de casas abiertas en nuestra parroquia, o de esos jóvenes o adultos que se acercan al sacramento de de la confirmación. Recuerdo de manera especial un joven que al final de las catequesis manifestaba que había recorrido varias experiencias religiosas, ¿sí? Que había leído miles de teorías de filosofía y se sentía vacío, pero que ahora que había conocido a Jesús, había sido tocado y quería ser discípulo. Hoy en día este joven es compositor de música católica, está iniciando su proceso de conformar el equipo de jóvenes proclamadores de nuestra parroquia y pues está presto a dar su testimonio y a colaborar allí en nuestra parroquia. Creo con humildad que es en esas experiencias de vida en donde uno siente que verdaderamente con el testimonio de vida se ha logrado tocar el corazón de esas personas, de esos niños, ¿cierto? Obviamente siempre centrada la mirada en Cristo, la confianza en Cristo y en Dios Padre. Y uno se alegra de tocar la vida de esas personas y transmitir la fiabilidad en Dios. Uno siente el amor de Dios presente en la vida de cada uno de nosotros y fortalecida por Cristo, uno siente también el llamado a seguir dando lo mejor, ¿sí? Porque pues hay mucho por hacer en este camino de evangelización, pero pues siempre con humildad y puesta siempre la mirada en Cristo. En esta noche yo quisiera terminar pidiéndole a Dios que la plenitud de la fe se mantenga vivo en cada uno de nosotros, ¿sí? Que seamos sus verdaderos discípulos, ¿sí? Y evangelizadores y que nunca perdamos esa humildad, ¿no? Sino que seamos siempre guiados bajo la luz de Dios y vivamos siempre agradecidos también de ese amor que Él nos ha entregado, ¿cierto? Esa plenitud de amor que hoy estamos viendo a través de esta parte de la encíclica, ¿cierto? Y quisiera estar también, o llamar la atención más bien de ustedes con algunos puntos de la canción que van muy de la mano con ese mensaje de la plenitud de la fe cristiana en nuestra vida, que tal vez lo tuviéramos presente y agradeciéramos siempre y oráramos al Señor. Por la senda de la fe quisiera recorrer el camino de la fe, de la vida. Con certeza creeré y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré, dame fe.
Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo saber que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no podía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos dolorosos, aunque ya no tengas fuerzas, en ti esperaré. No me dejaré caer porque tengo fe. Bueno, eso era lo que quería compartirles hoy y que la plenitud de la fe los acompañe en sus labores pastorales. Entonces los dejo con Monseñor. Gracias. Marta, muchas gracias por compartirnos también desde la vida parroquial, desde los ejemplos que tú misma citaste, desde las referencias que nos haces caer en cuenta con personas concretas, que nos dejan ver también que esa plenitud pasa por la historia de la persona, los acontecimientos que la persona va viviendo y que no todos llegamos a esa plenitud de la fe tampoco. Es una fe que siempre está en un querer más, en un esperar más, en un abrirse también al otro. Marta, muchas gracias. Recibo también, veo que hay personas que están allí con las manitos de como de Con felicitación gusto, Monseñor. por tu enorme generosidad. De hoy en 8 días, igual, hermanos, tenemos entonces otra experiencia muy bella. Habrá otra mujer, así como hoy tuvimos a Marta con bondades de la parroquia San Ambrosio, tendremos dentro de 8 días la oportunidad de tener allí a Rosy. Denme un instante porque voy a buscar justamente para que hagamos la oración final. No se me vayan. Bien, entonces vamos a hacer la oración final y ahí les doy la bendición. Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea la luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Estas catequesis, la de hoy y la de hace 8 días, las podrán encontrar gracias al equipo técnico, a Bernardo, que está en esta etapa de edición de las catequesis en YouTube. Ya tenemos editada la del cardenal Luis José Rueda, la primera, y prontamente tendremos la de la semana pasada y la catequesis que con generosidad y belleza hoy Marta nos ha querido dirigir. Para quienes no pudieron recibirla en vivo, la podrán encontrar en YouTube. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. A todos gracias, feliz noche. Gracias, Monseñor.